La vegetación del ambiente se veía decaer delante de aquellas mujeres. Ella se puso delante de Kakaroto, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tan por debajo tienes en tu cabeza a estar personas que estás usando un cuerpo artificial. Reina alada, ese fue el apodo que en estos últimos 9 años has logrado formar. Tal parece que la niña desamparada y débil que llegó hace apenas 10 años a este mundo, que por méritos propios me pertenece ya, se cree grande y en vez de correr ya quiere volar. La temperatura del ambiente bajó a menos 128 grados Celsius, cuando una manta de energía de la muerte cubrió levemente su cuerpo. Un pisotón a la tierra de parte de ambas mujeres partió levemente la tierra en dos. Mira, maldita niñata, quítate de mi camino. Nadie en este mundo tiene la suficiente autoridad como para salvar una vida que yo estaba a punto de quitar, y el sujeto que pretendes proteger tuvo tales agallas como para hacerlo. Siendo este un cuerpo artificial, no estoy ni siquiera a mi 30% real de fuerza, pero sabes mejor que nadie que puedo matarte incluso solo teniendo ese 30%. Dando pasos hacia adelante canalizaba energía entre sus palmas. Veamos qué tan fuerte eres. Tu 30% de fuerza contra solo mi 15. Estallando en velocidad saltaba en el aire. Con habilidad le impactó aquella energía en el estómago sacándola disparada al cielo. Ella entrecerró los ojos mientras miraba cómo aquella mujer se elevaba fugazmente al cielo. Qué gran control de energía. Fue capaz de no solo lograr impactarla sino que también de seguir elevándola. Maldición, no puedo moverme, me entumeció las articulaciones. Ella cerró el puño explosiva de Estrella Nevada. Una feroz explosión alumbró aquel oscuro cielo. Elevándose en el aire miraba a los alrededores. Una dimensión tan poca desarrollada como esta no debería de tener portadores elementales. La única con la capacidad de usar elementos hasta ahora era yo, pero la maldita se desvaneció mucho antes de que mi técnica explotara. No fue elemento sombra en sí, pero debió ser algo bastante cercano de ello. Mientras se movía pensaba, ella tiene algo de razón, estando yo con solo el 30 de mi fuerza, es imposible que le haga frente. Bajando sus defensas, parte de su kit que se había desvanecido fue captado por ella. Ahí está, con rapidez se movilizó, apareciéndole enfrente. Tenía una gran suma de energía entre sus palmas. Ganaste esta pelea pero no la guerra. Ten esto pendiente, cuando me recupere iré por tu cabeza. Sacando una de sus manos de la canalización decía, sabes mejor que nadie dónde se encuentran mis mundos. Tú y tu ejército pueden ir cuando se les plazca. Para vencerte en una pelea limpia solo me bastan 2 de estas. Ella le mostraba el puño. Aquella energía que canalizaba se vio ser disparada. Explosiva de Estrella Nevada segunda forma. Una explosión sideral alumbró la zona, que con cada onda expansiva se volvía más y más inevitable, dejando las defensas por los suelos. La fuerza de esta mujer, pese a que está el cielo, perdió la luz característica de él mientras que se partía a la mitad. Ella miró hacia arriba mirando como una supernova de tamaños escalofriantes los acechaba bajando como si tuviera su destino marcado. Ella agarró a todo el que tenía cerca intentando cambiar de lugar. Maldición, la teletransportación no sirve. ¿Qué clase de energía es esa cosa? El sesafo de aquel agarre que lo tenía contenido, desapareciendo. ¿Y este idiota que cree que está haciendo? Suéltame. Enojada la dejo libre. Si no quieren sus vidas, pues entonces muéranse. Ese joven sí que me llamó la atención, eso lo había pensado, mientras que miraba como aquella mujer se alejaba, mirando como la tierra se partía. Sudor bajaba de su frente al ponerse levemente nerviosa. Maldición, se liberó toda mi fuerza este planeta a la explosión, causando que la energía que tengo en la cima también explote. Su técnica se volvió a cargar en su mano, lanzándola para ver qué tanto era la diferencia. La energía en forma de flor. Impacto con la enorme supernova de tamaño casi planetario volviéndose nada. Ella se mordió el labio inferior. Él apareció con Yasari en brazos, mientras que ella aparecía al mismo tiempo que él, pero con Sayaka. Ella sonrió, pensé que iban a intentar escapar, supongo que los juzgué mal. La energía se acercó más y más a ellos. Presión sofocante puso a todo ese mundo de cabeza, y asimismo puso de rodillas a sus habitantes, de rodillas casi tocando el suelo con la cara. Los huesos de todo su cuerpo se hacían trizas, mirando que los seres que tenía cercas la pasaban aún peor. Con su último aliento antes de quedar inconsciente activó una técnica defensiva que cubrió todo el alrededor a solo 15 metros a la redonda. Aquella alta acumulación de energía de nivel planetario impactó en contra de la Tierra. Si ya la presión de tal ataque los había dejado sin poder hacer nada, la onda de choque los mataría. Una luz carmesí proveniente del cuerpo ya inconsciente de Kakaroto devastó la técnica de defensa que tenían arriba.
caminando hacia adelante. Aparentemente había aparecido de la nada, sacando una de sus dos espadas. Miraba la onda expansiva que se acercaba, mirando hacia atrás miró el cuerpo de su hijo allí tirado, viendo lo mucho que había crecido. La onda de choque se acercó como una bestia que acechaba a su presa, poniendo aquella espada hacia adelante hizo un leve movimiento y al instante aquella espada se tragó aquel catastrófico ataque que amenazaba con la vida de su primogénito. Estando en el aire miraba que más de la mitad de aquel planeta había sido pulverizado solo, dejando el trozo de tierra donde estaban las personas que había salvado. Ella miró hacia donde estaba Kakaroto. Si tan solo en aquellos entonces había tenido siquiera la ayuda de una persona no tuvieras esta vida. Aquellas lágrimas se desvanecieron cuando ella en su misma composición se desvaneció en fragmentos de tono levemente violeta, dejando una hazaña digna de alguien de su calibre. 7 minutos después Yarira llegó a ese sitio mirando el trozo de tierra flotante donde se encontraba su gobernante inconsciente y otros seres que ella no reconoció. Acercándose miraba la situación, leve pánico recorrió todo su ser al ver la condición tan frágil de aquella mujer. Tocando el trozo de tierra debajo de ella usó teletransportación instantánea para cambiar a su mundo. Usando telepatía mandó a llamar el equipo de medicina. Mirando cómo se llevaban a los heridos no pudo evitar pensar qué tipo de locura había ocasionado tal situación. Mientras tanto en otro sitio bastante lejano de allí, dimensión frontera de las cicatrices, presión interna del planeta escarcha, temblores ponían de cabeza a aquel lugar, alertando a los guardias y a otras 3 personas que estaban fuera. En una de las 237 cerdas de extracción de energía interna, aquellas cadenas que la contenían se veían retraerse obligándola a retroceder. Aquella mujer que de por sí tras tanto tormento estaba debilitada sentía un enojo tremendo. Instinto de la muerte explotó cuando ella vio entrar a una mujer. Su energía, que desde que la habían encerrado nunca había circulado libremente, se vio salir disparada de todo su cuerpo. Aquellas cadenas actuaron reteniendo su capacidad interna de energía y electrocutándola. Una sonrisa se formó en el rostro de aquella pelinegra. Es duro pasar de ser la poderosa princesa de todo un reino universal a una simple y sencilla prisionera. Te lo dije en el pasado, maldita arrogante, algún día te lo quitaré todo y te tendré de rodillas. ¿Cómo sientes las articulaciones o el mal interno de energía? Supongo que nunca llegaste a pensar que después de debilitarte tanto tras dar a luz a ese bastardo de hijo que tuviste con la persona que hoy en día es mi marido, tu familia le daría la espalda y te encerraría aquí. Que se siente ser la escoria que gente que antes mirabas desde arriba hoy en día sean los que te lleven todos los días de tu miserable vida a él. Vuelve de la muerte. Silencio, estúpida. Sus manos se cubrieron de energía. Nadie se atreve a tocarte el rostro, pero veamos cómo quedas después de esto. Estando a punto de moverse alguien la detuvo, mirando a las 2 personas que habían entrado. Algo de nostalgia y enojo pasaron por aquellas pupilas carmesí. Él se movió delante de ella, impactando un furtivo golpe en su rostro, dándole la espalda fría. Esencia asesina fue capaz de frenarlo en seco. Caminando se puso delante de aquella chica encadenada. Estoy de acuerdo con el castigo de ser prisionera por 30 años que le pusieron. Después de todo desobedeció la orden directa de los altos mandos de acabar con su único hijo. Ella dejó de emitir aquel instinto de la muerte mientras miraba a aquel hombre directamente a los ojos. Y te recuerdo que también es tu hijo. Aquel ser que tenía delante liberó una aura bastante violenta. Renata, que te quede claro, ni tú ni nadie tiene la capacidad suficiente para decirme lo que está bien o lo que está mal. Él iba a seguir hablando, no obstante el sonido de cadenas haciendo fricción lo silencio. Ustedes me hicieron prisionera por 30 años y no me opuse. Después de todo dijeron que si aceptaba, la vida de mi hijo no estaría en juego. Renata, muévete. Ella obedeció. Presión infligida con solo su mirada puso la situación aún más densa de lo que ya estaba. Escúchame bien, maldito bastardo, el niño que ustedes querían matar no está solo, ya que me tiene a mí para protegerlo las veces que sean necesarias. Así tenga que romper 50 reglas dimensionales, ninguno de ustedes le pondrá una mano encima. Hace unas horas un ataque dirigido desde esta dimensión lo dejó en un grave estado. La próxima vez que atenten contra su vida haré llover el mismo infierno en sus patéticas vidas, así tenga que entregar la mía en el intento. Maldita mujer. Él cargó energía en ambos puños al igual que ella, que al ver la situación estaba más que contenta. Caminando hacia adelante, ondas feroces alejaron a aquellas 2 personas. Mirando hacia detrás vio sorpresa en los ojos de aquella mujer encadenada que era su hermana. Recibiré un castigo por oponerme en esto, aún así siendo por ti, créeme que lo vale. Si tan solo no hubiera estado
En coma, créeme que la historia sería distinta. Papá y mamá están locos al hacerle esto a su propia hija, pero como estoy actualmente no puedo hacer mucho, pero conociéndote y viendo cómo están las cosas, es solo cuestión de tiempo para que ella, poderosa hermanita que desde pequeña admire, vuelva de resurgir. La fantasma de la espada, así nombraron a esta mujer. Decían que era más feroz que incluso su mismo padre en cuanto a destrucción, pero no sabía que era tan fuerte. Tan solo tiene una semana de haber despertado y ya me está ocasionando problemas, pero duró casi 22 años fuera de sí como rayos. Es que su fuerza sigue siendo tan sobresaliente. Estando en este sitio nos vemos muy limitados y aún así es capaz de retenernos. Con velocidad los tomó a ambos por el rostro, sacándolos rápidamente de aquella prisión. Un temblor se sintió cuando ella los impactó ferozmente contra la tierra. Soldados pertenecientes a la séptima división de aquella prisión la rodearon, una mirada llena de pura fuerza. De parte de ella fue capaz de hacerlos retroceder un poco. Después de todo, a quien tenían delante era la hermana de la princesa de espada, y de por sí era lo suficientemente fuerte como para destruir aquel lugar por sí sola. Líderes de familias nobles aparecieron en aquel lugar al haber sido advertidos. Levantando la mano dejó caer presión en ella, viendo que no se ponía de rodillas, caminaba hacia adelante. Una sigue a la otra. Primero tu hermana mayor hace una locura, desobedeciendo las órdenes directas de los altos mandos, y ahora tú también te quieres meter en la misma marea. Ya no es como en el pasado que sus padres las protegían como si de eso dependieran sus vidas. Mis 3 hijas al crecer se volvieron muy prepotentes, hay que dejarlas pasar sus calamidades por sí solas. Esas fueron las palabras de tu madre hace casi 21 años. Estando tan débil estaba a punto de tocar el suelo con una rodilla. El cielo se distorsionó y una espada amenazaba su cuello. Deja de infligirle presión. Sin pensarlo obedeció. Dándole la espalda camino hacia Renata, sonriendo miraba a su hermana recordando que la otra aún estaba en una situación difícil. Raisa, me alegra ver que por fin has despertado, ya te habías tardado. Tocando el hombro de aquella mujer miró fríamente a las personas que tenía detrás. Prepárense bien, bola de estúpidos, porque pronto las hermanas de la espada los vamos a aplastar. Esa frase quedó en el aire al desaparecer en el viento. Él se tocaba el cuello viendo que estaba levemente cortado. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tal parece que algo interesante estallará pronto. Volviendo a la dimensión umbral, aquel castillo parecía bastante movido. Después de todo había guardias por todas partes. Abriendo la puerta de la habitación miró a su gobernante ya de pie, mirando su mano. No podía creer que apenas hacía horas estuvo a punto de morir. Sin mirar atrás mencionó: ¿qué fue lo que sucedió, Yarida? No lo sé, majestad. Cuando llegue usted y varias personas más estaban encima de un trozo de tierra espacial que, según la investigación que me tomé la libertad de hacer, era un planeta territorial de algún pequeño reino. Recordando aquellos acontecimientos se tocaba la cabeza. Caminando mencionaba: el castillo está muy movido, el representante del territorio voraz ya está aquí. Así es, majestad, pero si me permite opinar, debo de decir que el sujeto me da muy mala espina, no sé por qué, pero su presencia es un tanto extraña. Ellas dos caminaban por los pasillos de aquel castillo. No tienes de qué preocuparte, Yarida, estoy un poco débil, pero no creo que sean tan estúpidos como para hacer algo en mi contra. Entrando a una habitación se sentó viendo que aquel sujeto no perteneciente a su poder militar ya estaba sentado y no le quitaba la vista de encima. ¿Qué es lo que su territorio y usted desean al venir aquí? Él entrecerró levemente los ojos mientras que se relajaba como si tuviera en su casa. Parte de su gente se llevaron algo bastante importante para nosotros. Vine personalmente a este sitio para hablar civilizadamente. Antes de que continúes te tengo una pregunta. Lo que dices que mi gente se llevaron era importante, ¿les pertenecía? Porque hasta donde sé mi gente no ha traído algo muy sobresaliente. Leve esencia de muerte se filtró de él. Reina alada, no se haga a la estúpida. La planta medicinal que solo florece cerca del lago de lamentos del monte mágico demoníaco. Tenía 4 escuadrones buscando esa maldita planta desde hace 6 meses y alguien perteneciente a su territorio se la llevó. Ella miró a Yarida, quien tomó la planta de la que habla. Ella estaba a punto de hablar, no obstante otra chica la interrumpió. Yo tomé la planta medicinal de la que hablan, sin embargo no sabía que la estaban buscando. Entiendo, pero ¿dónde está? Tragando saliva con algo de nervios ya que sabía que las cosas se podían salir de control mencionó. La consumí el mismo día que la conseguí. Fue capaz de eliminar las toxinas que durante las noches aceleraban mi ritmo cardíaco y no me dejaban avanzar en fuerza. Los cristales de aquella habitación se hicieron 1000 pedazos. Sosteniéndola por el cuello la estampó con brusquedad contra la pared.
Con su mirada ardiendo en ira recordaba el sufrimiento por el que pasaba su hermana durante las noches, y la deformación de las células durante el día, apretando su cuello con cada vez más y más fuerza decía, rechinando los dientes por el enojo, eso era la única manera de salvarla, aquel castillo se veía agrietarse, seres por debajo de su fuerza se ahogaban culpa de aquella esencia masiva de la muerte que aquel sujeto liberaba, desplazándose por los pasillos de aquel castillo impactó un furtivo puñetazo en contra de la puerta de una habitación, mirando como dentro Yasaris se ahogaba por la sensación a muerte que había sido desatada de la nada. Él se movió, abrazándola cubrió su cuerpo con energía, notando cómo le volvía el color a la cara, con la respiración forzada su corazón latía con una rapidez enorme, mirando cómo los ojos de aquella mujer se llenaban de lágrimas no pudo evitar enojarse, metiendo su cabeza en el pecho de aquel joven no sabía cómo sentirse, después de todo se había llevado el susto más grande de su vida al despertar. Con aquella presión encima, entrando a la habitación con pasos leves miró aquella escena mientras se acercaba, él la miró directamente a los ojos, ¿estás bien? Ella sonrió agotada pero viva que es lo importante, alejándose levemente acercó a ambas mujeres una a la otra, dejando caer energía en ellas les creó una manta protectora de energía, no salgan de ahí volveré pronto, saliendo de la habitación sus pisadas se volvían pesadas, ¿quién se atreve? Ese grito se escuchó en todo el castillo, presión celestial pura desvaneció por completo la otra, provocando que todo aquel que se encontraba cerca de la muerte se salvara, en un instante llegó a la habitación central mirando aquella situación, al ver cómo él entraba la idea de dejar que aquel sujeto externo a su mundo castigara a su subordinada se desvaneció de su cabeza, es aún más fuerte que la vez pasada. ¿Qué rayos sucede con este joven? Caminando hacia aquel sujeto que tenía a la mujer sujeta, fría esencia asesina que antes no tenía. Se liberaba de su cuerpo, tienes 3 segundos para soltarla y ya van 2, o si no ¿qué pasará mocoso? 3 él se desvaneció, mientras se movía cargó el puño destructor celestial no dudando en impactárselo, un leve temblor se sintió cuando aquel sujeto se estrelló sin ninguna defensa en contra del pasto fuera de aquel castillo al haberlo atravesado, tomando bocanadas de aires extremas miró como aquel joven le pasaba por el lado liberando aquella energía celeste mezclada con asesina, saliendo de aquel castillo se elevó en los aires, mirando como aquel sujeto se ponía de pie, con los ojos un tanto abierto por la sorpresa, miraba como su propia sangre salía de su cuerpo, un solo golpe fue capaz de hacerme sangrar, enojado se desplazó con una velocidad bastante buena, apareciéndole de frente y lanzó un puñetazo, teniendo que retroceder cuando del cuerpo de aquel joven salió una feroz aura violeta que le descompuso las células del brazo. ¿Qué fue eso? Aquellos ojos brillando en un resplandor dorado mostraban una imponencia temible saliendo de su castillo y viendo la destrucción que se había ocasionado en tan poco tiempo su enojo rebosaba los límites causando que el ambiente se pusiera gélido, mirando como aquella aura violeta se desvaneció del cuerpo de aquel joven, se desplazó con bastante agilidad y destreza, mientras que al mismo tiempo liberaba aún más fuerza, esta vez no reina alada, golpe crítico de la muerte, el Hakai cubrió por completo su puño y una colisión al hacer contacto ambos golpes alumbraron el cielo creando distorsiones de viento que se veían frenadas por ella, maldiciones a energía que cubre su puño me está carcomiendo el brazo, vete al infierno explosiva Hakai puño destructor celestial, el brazo de aquel sujeto se vio ser pulverizado y la expansión del ataque lo volvió a estampar ferozmente contra la tierra aún más herido que la primera vez, vomitando sangre se encontraba muy mal, no era que fuera débil sino que la simple diferencia de que estuviera tan fuera de sí por la ira de haber perdido la única forma de salvar a su hermana de las manos de la muerte lo había nublado, apareciendo delante de Kakaroto estaba a punto de decir algo, no obstante una sola mirada de aquellos orbes dorados, fueron capaces de hacerla quedar en silencio, alejándose de ella ambas palmas canalizaban mucha energía, tu presión estuvo a punto de matar a alguien muy preciada para mí, últimas palabras, pese al daño que Kakaroto le había ocasionado fue capaz de ponerse en pie, no eres la única persona en este mundo que tiene por quien pelear, yo también tengo que velar por la vida y la
la seguridad de alguien sumamente importante en mi vida, calmándose restableció el daño ocasionado, comenzando a canalizar una masa exagerada de poder, dejando de canalizar la energía que tenía entre sus manos. Miro a la mujer que tenía detrás, ¿qué fue lo que pasó? Suspirándole contó lo sucedido, mirándolo directamente mencionó, ¿para quién era la planta que buscas? Bajando levemente la guardia dejo de cargar energía, es para mi hermana. Dime joven, ¿qué harías tú estando en mis zapatos al ver que la única cosa capaz de sanarlo es una hermana? Se te sale de las manos, la sangre pesa más que el agua y por mi hermana estoy dispuesto a hacer cualquier locura con tal de verla sana y salva, así tenga que dar incluso mi vida. Imperio, mundos, territorio, todo eso es simple cero a la izquierda para mí. Si ella no está bien, vengo de tener nada y hoy en día lo tengo casi todo gracias a el apoyo de mi hermana. ¿Cómo crees tú que me siento al verla en una situación cercana a la muerte? Una imagen pasó por su cabeza al imaginarse a Yasari en la misma situación, caminando hacia él. Mencionó, dijiste que estabas dispuesto a todo con tal de ver a tu hermana sana, entonces vayamos a buscar esa planta. Sorpresa cruza sus ojos, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida por ayudar a un completo desconocido? ¿Perder la vida? No estoy ni de cerca usando mi máxima fuerza y miedo a la muerte no tengo, vayamos a buscar la planta medicinal que salvará la vida de tu hermana. Y bueno gente, hasta acá el video, sin más que decir, nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.